Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 23, el versículo 5. Salmo 23, capítulo 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, verso 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Demos gloria a Dios una vez más. Siéntense, por favor. Vamos a meditar entonces en la palabra del Señor. Quiero hablar un poco sobre, nosotros tenemos una buena idea de lo que vamos a hablar hoy, y es sobre la unción. El salmista en el Salmo 23, salmo que casi que, bueno, un buen número diría yo que nos lo hemos aprendido de memoria, está hablando de la protección que Dios tiene para con él. Comienza diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y él está hablando de una protección especial que Dios tiene con él. Y en el verso 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces él se pone frente a unos angustiadores, a alguien, y la Biblia habla de angustiadores como gente escarnecedora, alguien que me persigue, alguien que habla mal de mí, alguien que quiere el mal para mí, alguien que acecha de alguna manera mi vida, mi condición, alguien que no solamente piensa mal de mí, sino que habla mal de mí y procede en contra siempre. Y él dice: en presencia de ellos, él adereza mesa delante de mí. Y aderezar mesa es preparar de una manera muy especial una mesa. Leía que aderezar mesa es, por ahí encontré una descripción y dice: es preparar con sumo cuidado una mesa, con un mantel bordado, con una bandeja especial de porcelana, con cubiertos de plata, con copas de cristal, con todos los detalles, prepararla para una mesa, para una cena especial. Y él dice: eso hace Dios en presencia de los que me angustian. Dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero todo no se queda con el preparativo de una mesa, sino que él dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Haces rebosar mi copa con la unción del aceite. Y la unción en la antigüedad pues era utilizada para eventos especiales y para personas especiales. Cuando alguien era elegido y dedicado para una función especial, entonces se le ungía. Y entonces me llama la atención que el salmista dice: a mí él me escogió para algo especial. Porque cuando él dice: unges mi cabeza, no se ungía a cualquiera, se ungía a esa persona que era elegida, que era separada y que era dedicada para un oficio especial. Y él dice: no solamente le demuestra a mis perseguidores, a mis angustiadores, que él me tiene en un lugar especial, que para él yo soy alguien especial, sino que aparte de eso unge mi cabeza, es decir, que públicamente demuestra que me ha elegido para algo especial. Gloria al nombre del Señor. Y él dice: y no me unge de como de manera simple o sencilla, sino que hace rebosar mi copa. Gloria al nombre del Señor. Estaba pensando que la unción, en términos cristianos, no es otra cosa que la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que a través de esa influencia del Espíritu Santo en nosotros,
podamos ver y podamos hacer cosas que humanamente son imposibles de hacer. Entonces, eso es la unción, es la influencia de la presencia de Dios en la vida de la persona, donde se pueden ver, se pueden hacer cosas que humanamente son imposibles de hacer. Gloria al nombre del Señor. El salmista, bueno, el Antiguo Testamento habla precisamente de esa unción, que como ya dije, no es otra cosa que la presencia del Señor. El aceite literal era un tipo de la presencia de Dios en la vida de la persona. Pero aparte de la unción literal que simbolizaba la presencia de Dios, podemos ver, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, cuando fue ungido el rey Saúl, o más bien Saúl como rey, porque todavía no era rey Saúl. Allí el sacerdote fue, dice la Biblia, que Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová como príncipe sobre el pueblo de Israel? Y le añade unas palabras, le dice: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar han sido halladas. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ahora está afligido por ti. Bendito el nombre del Señor. Porque él dice: ¿dónde está mi hijo? ¿Qué pasó con él? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Bet-el, de la casa de Dios, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los cuales tomarás de la mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el profeta le dice: esto es un símbolo, pero, versículo 6, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Verso 9, ocurrió lo que el profeta había dicho. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas las señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y algo que no era para Saúl, que no era normal, que no era usual, que por nada se podía, que él no humanamente no podía hacerlo, dice la Biblia, y profetizó con ellos. Él no era ni familiar de profetas, él no había profetizado jamás, él no sabía mayor cosa de lo que era profetizar, pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, dice, profetizó con ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Era que lo conocían. No era una persona, de pronto no era un muchacho, no sé si tenía de pronto hasta malos comportamientos. La verdad es que a la gente le aterró que ahora Saúl estuviera profetizando con los profetas. ¿Qué le ha pasado al hijo de Cis? ¿Cómo es que ahora está profetizando? ¿De cuándo acá profetizando? Es que la unción del Señor lleva al hombre a que experimente cosas que humanamente nunca pueden ocurrir. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces se hizo popular ese dicho, Saúl entre los profetas, por la unción de Dios en la vida de Saúl. Gloria al nombre del Señor. Luego la historia habla de Saúl como un hombre que desobedeció a Dios, que no hizo lo que Dios le había indicado que hiciera.
hizo varias cosas que enojaron a Dios y más bien mediante las cuales él se separó de Dios. Por ejemplo, cierto día que iba a enfrentar los filisteos, iba a ofrecer un sacrificio porque estaba angustiado, los filisteos eran muchos, la guerra se veía como muy dispareja, él no tenía muchos hombres para enfrentar semejante ejército. Y el profeta le había indicado que llegaba a un lugar especial para presentar sacrificio y hablar con Dios, a ver qué le indicaba con respecto a la guerra que iba a enfrentar, a la batalla que iba a enfrentar. Y la Biblia dice que tardándose el profeta, entonces el rey Saúl se adelantó y ofreció el sacrificio antes que llegara el profeta. Cuando el profeta llegó, él ya había terminado de ofrecer el sacrificio y el profeta le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. ¿Por qué no esperaste? No, pues vi que tardabas y estoy angustiado y entonces creí que lo hacía bien, pero no lo hizo bien. Tenía que esperar el profeta. Bendito el nombre del Señor. Rebosó la copa cuando el Señor le ordenó que exterminara a ese pueblo que le había hecho tanto daño durante tanto tiempo al pueblo de Israel, a los amalecitas. Y él se fue y su corazón se inclinó por las cosas buenas, de valor que habían en ese lugar. Perdonó la vida al rey, cosa que Dios le había dicho que no hiciera, y perdonó la vida a lo mejor de los ganados, de las ovejas, y llevó un gran botín. Cuando él iba llevando el botín, el profeta vino al encuentro y le dijo: ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Y dijo: como Jehová me mandó, así hice. Y entonces el profeta le dijo: y si hiciste como Jehová te dijo, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? Dijo: el pueblo decidió perdonar la vida y llevarse lo mejor para cuando lleguemos allá a Jerusalén, cuando lleguemos a la ciudad, no a Jerusalén, no era Jerusalén todavía, cuando lleguemos a Samaria, que era la ciudad real, dijo: vamos a ofrecerlos en sacrificio al Señor. Y el profeta le dijo: ¿acaso Jehová se complace con que se le ofrezcan cosas antes que se le obedezca y que se le atienda a su palabra? Gloria al nombre del Señor. Y esas actitudes de desobediencia llevaron a que la Biblia nos diga que la presencia de Dios se apartó de Saúl. Ese hombre que profetizó, ese hombre que en sus inicios venció en medio de guerras que no eran posible humanamente vencer, pero Dios le dio la victoria porque Dios estaba con él. Y cuando la unción, la presencia de Dios está en la vida del hombre, pueden ocurrir cosas que humanamente no son posibles. Bendito el nombre del Señor. Cuando el rey entonces fue desechado, el Espíritu del Señor se apartó de él. Dios eligió a un jovencito llamado David. Envió al profeta Samuel para que ungiera a uno de los hijos de Isaí. Y dice la Biblia en el capítulo 16, verso 12. Bueno, antes del capítulo 16 narra toda la historia, cómo el profeta llega a la casa de Elí, del papá de David. Y entonces, ¿cómo es eso que cuando llega el profeta se inclina por un muchacho bien parado, bien presentado? Seguro los había hecho vestir bien también su padre. Y entonces, cuando el profeta dice: ciertamente Jehová ha elegido de entre los hijos de este hombre quien reine en Israel. Y cuando él pensó en eso, el Señor le dijo: te equivocaste, porque Jehová no mira la apariencia, sino que mira el corazón. Entonces, entonces no es este. Entonces miró para otro lado y dijo: este otro sí es. Y el Señor le dijo una vez más: equivocado. No es.
Y pienso que con más cuidado miró a los demás, y o sea, ya como con más prudencia, pero ninguno de los que estaban allí en la casa eran. Así que el profeta tuvo que preguntar: ¿falta alguno de tus hijos aquí? Y entonces el hombre de la casa dijo: sí, falta uno, pero es que ese casi en los banquetes no está. Él por allá cuida las ovejas, mantiene por allá oliendo a oveja, huele hasta mal, porque tiene que cargarlas, porque tiene que lavarlas, porque tiene que darles la comida, porque se queda por allá con ellas. Y el profeta le dijo: no comenzamos la comida hasta que no venga. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Y dice que fueron a traer a David, y cuando David llegó, dice, envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y de buen parecer, y el Señor dijo: levántate y úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y ese día el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David, y siempre estuvo con él. Gloria a Dios. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Pero ¿qué ocurrió después de la unción? Después de que la presencia de Dios viniera a la vida de David, que lo llevaron para que tocara el arpa, porque había un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Y dice la Biblia que cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de Saúl y Saúl tenía paz. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo así que con el toque de un instrumento el espíritu malo tenía que apartarse? Es que la unción del Señor, la presencia de Dios, estaba en la vida de David. Y cuando la presencia de Dios está en la vida de un hombre, de una mujer, hermanos, se van a ver cosas que humanamente no son posibles. Bendito el nombre del Señor. Hemos hablado mucho de esa tremenda victoria que tiene con el gigante. Pero este muchacho, según lo que dicen, y el gigante que iba a enfrentar, no era para que tuviese tanta fuerza para enclavar una piedra en su frente. Y era la única parte que tenía descubierta el gigante, era una parte pequeña de su frente. No podemos hablar de tanta puntería. Es que el Señor estaba en la vida de David. La unción del Espíritu Santo estaba sobre él, y cuando la unción del Espíritu Santo está en alguien, se podrán ver cosas que humanamente no son posibles. Lo hace la unción de Dios en la vida de la persona. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. No le tiró 3 ni 5 piedras, llevaba 5, pero no necesitó sino una. Esa piedra la direccionó la presencia de Dios. El poder de Dios mató al gigante haciendo uso de una simple piedra en la mano de David, porque estaba ungido por el Espíritu del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué podríamos decir de hombres que bajo la unción del Espíritu Santo hicieron cosas extraordinarias? ¿Qué hablaríamos de unos discípulos que son sencillos, que no son tenidos en estima, pero que llegan al templo, y que cerca a una puerta del templo llamada La Hermosa hay un hombre paralítico allí que siempre pide limosna, y cuando ellos van a pasar, él extiende la mano a ver si le da algo, y ellos dicen: no tenemos plata, no tenemos nada, no tenemos cómo ayudarle con algo, pero de lo que tenemos te vamos a dar, dijo Pedro. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Humanamente no es posible que con mirar una persona se levante, pero con la unción del Espíritu Santo sí es posible.
Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Yo quiero terminar diciéndoles que en la vida del cristiano hay un sinnúmero de cosas que humanamente son imposibles de vencer, que son imposibles de cambiar, que son imposibles de quitarlas de allí. Pero hermano, con la presencia de Dios, con la unción del Espíritu Santo, lo que humanamente no es posible, con el Espíritu del Señor es posible. Por eso el creyente necesita la unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Habrán creyentes que viven una vida, que llevan una vida cristiana como en rastra. Casi que no puedo. Y nos identificamos con la iglesia o con el evangelio porque de alguna manera Dios sembró algo en nosotros. Pero no puede cambiar su vocabulario, no puede cambiar su comportamiento, no puede frenar sus impulsos carnales, humanos. No tiene cómo frenar de pronto el pecado en su vida y se duele porque peca cada rato, porque falla con frecuencia. Y ese creyente a veces dice: hermano, no sé cómo hacer, es que yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero vivir una vida cristiana honesta, pero hermano, no puedo. Hay algo que necesita ese creyente y es la unción, el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el poder del Espíritu Santo está en el creyente, las cosas que no se pueden humanamente serán posibles con la unción del Espíritu del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Serán imposibles muchas cosas en nuestra capacidad humana, pero aquí hay algo glorioso que quiere apoderarse de nosotros y es el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Y alguien dijo: el enemigo se viene como ríos, yo no puedo detenerlo de ninguna manera, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Él lo podrá detener. Alabanzas al nombre del Señor. No importa lo grande de los gigantes, no importa lo bien equipado del gigante, necesitamos es la unción del poder del Espíritu Santo. Y ese gigante, por grande que sea, va a desplomarse en el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero invitarle esta tarde para que hablemos con el Señor. Y qué bueno que le digamos: Señor, lo que yo necesito es tu Espíritu Santo. No sé si alguien trajera a memoria esas situaciones de debilidad que lo tienen esclavo. Hermano, hay gente en la iglesia que no se quiere portar mal, que no quiere actuar de mala manera, que no quiere hablar como normalmente habla, que no quiere, ese comportamiento le incomoda. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, me da pena cómo me porté hoy? Me da pena lo que hice, me da vergüenza cómo me comporté, ¿por qué no? ¿Por qué actué de esa forma? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos el poder del Espíritu del Señor sobre nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay tantas cosas que no se pueden sin el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Hay amarguras que no se sacan del corazón sino hasta que Dios interviene y se mete en la vida de nosotros. Yo traigo a memoria, viene a mi memoria que de niño, estaba muy pequeño, yo creo que unos 9 años tal vez, y hubo un grandulón que me pegó, un tipo hecho y derecho. Peleamos con los hermanitos de él y como les pegamos, pero éramos como de la misma edad. Entonces el grandote vino y cuando me alcanzó me pegó una palmada y me tiró por allá. Y yo me paré porque era hasta bien atrevido y volvió y me pegó otra y me tiró más lejos. Y se me llenó el corazón de odio con él. Yo dije: yo voy a crecer y lo voy a matar.
Y yo iba creciendo, y cuando tenía ya 17 años, yo estaba seguro que ya sabía dónde estaba, porque ya no vivía ahí. Yo dije, lo voy a matar porque me pegó. Yo era pequeño y me pegó. Y eso no se me salía a mí por ahí en alguna ocasión a un amigo le dije que yo iba a matar a Alberto. Y yo me dijo, hombre, no te pongas con eso. Es que él me pegó, y yo le conté la historia, como que todavía sentía la mano del hombre en mi cara. Yo dije, no, eso no puede quedarse así. Pero ¿sabe qué pasó? Que cuando Dios se metió en mi vida, se me olvidó eso. Yo dije, ¿cómo voy a pensar en eso? Eso se acabó. Yo dije, no. Lo recuerdo como testimonio, pero eso jamás, eso se salió de mi corazón. Nada lo había podido hacer, nada lo había sacado de mí. Un sinnúmero de comportamientos que eran imposibles de cambiar. Yo creí que esa era mi vida. Y cuando alguien me decía que yo podía, que por qué no cambiaba, yo decía, no, es que yo soy así. Creía que hacía parte de lo que yo era. Pero cuando Dios se metió en mi vida, hasta ese día pude hacer lo que hacía antes. Gloria al nombre de Jesús. Póngase de pie en esta tarde. Trae a memoria lo que te ha derrotado. Trae a memoria lo que no has podido sacar de ti. Trae a memoria aquellas cosas que te han echado por tierra cuántas veces. Trae a memoria esas cosas que de tu corazón no has podido sacar. ¿Sabes por qué no se han podido quitar? Porque tal vez Dios ha estado por allí al lado, pero no se ha metido en tu vida. Tú no le has permitido que se meta en tu corazón. Porque cuando la unción, la presencia de Dios está en la vida del hombre, esas cosas que no se pueden humanamente se van a poder en el nombre de Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarte para que con sinceridad le cuentes al Señor qué cosas te han venido venciendo hasta hoy. ¿Qué errores has venido cometiendo hasta hoy? ¿Cuántos pecados cometes y eso no te deja sentir bien? Hay algo que no te deja sentir bien. Hay una culpa, hay una acusación que no te deja a veces dormir en las noches. Pero quieres liberarte y tampoco puedes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder decir que con Él somos más que vencedores en su nombre. Aleluya. Y que con Él todo lo podemos en su nombre. Señor Jesús, estamos en tu presencia esta noche. Tú conoces nuestras vidas, Padre Celestial. Conoces lo más escondido de nuestro ser. Sabes nuestras debilidades y qué cosas nos esclavizan, Señor. Oh Dios, pero si tu presencia está con nosotros y está en nosotros, podremos vencer esos gigantes. Podremos vencer, Señor Jesús, aquellas cosas que dañan nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, glorifícate hoy. Señor, necesitamos tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos tu poder en nosotros. Glorifícate, Jesús, glorifícate. Levanta tu voz y habla con Dios en esta tarde. Dile algo al Señor Jesús. Dile que te ayude. Dile que su presencia la necesitas hoy. Diles que estás ávido, que estás deseando su presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias.
¿Quién quiere darle un aplauso al Señor esta tarde? ¿Quién quiere decirle: Señor, yo te alabo y te necesito en mi vida?